Bien. Hola amigos, ¿cómo están? Hace muchísimo que no grabo un video y ahora, como verán en el título, si es que ya lo están viendo, voy a hablarles de un tema personal que yo lo viví en mis tiempos de New Age, pero sí quiero decir en base a mi experiencia cómo me fue. Y además explicar el trasfondo y contexto de lo que son esto de los círculos de mujeres. Esto, tengo que decirlo, viene siendo como un movimiento, parte de la New Age, pero sí quiero explicar en concreto en qué consisten y además pues en mi experiencia cómo me resultó la experiencia, cómo me fue. Pero sí, vamos por partes, ¿no? Entonces, si alguna vez has escuchado esto como de palabritas de repente ahí, ¿no? Con esto de que lo sagrado femenino, que las diosas y que el poder femenino, la divinidad, o todo este tipo de jerga tiene que ver mucho con estos círculos. Entonces, o si has llegado a ver como de estos círculos, o si alguna vez has estado, o si alguna vez has escuchado, o lo que sea, igual quédate para ver si conectas con la experiencia y para ver si de todas formas estás en la búsqueda de salir de ahí, si estás cuestionando ciertas cosas que dices no tienen sentido o lo que sea, quédate a ver si tiene sentido para ti la perspectiva cristiana que te puedo dar del tema, ¿no? Porque además de que lo viví, lo estuve, obviamente ahorita ya como cristiana es todo un mundo de pensamiento completamente diferente. Entonces, vamos a lo primero. ¿Qué son los círculos de mujeres y en qué se basan estas filosofías? Bueno, vamos a decir, los círculos de mujeres son reuniones en las que un grupo de mujeres se reúne, se junta para compartir experiencias, apoyarse mutuamente y explorar temas relacionados con su identidad, emociones, espiritualidad, crecimiento personal, y se basan en filosofías que varían según el enfoque del grupo, pero suelen incluir espiritualidad femenina. Muchos círculos están influenciados por creencias ancestrales, el feminismo espiritual o la idea de una energía sagrada femenina, a menudo conectada con la naturaleza, la luna o diosas antiguas. Se basan en esto de la sororidad y el apoyo mutuo, fomentan la confianza y el respeto entre mujeres, promoviendo el compartir sin juicio, como parte de las experiencias femeninas. Y tienen una connotación de autoconocimiento y sanación emocional. Usan dinámicas como la meditación, escritura reflexiva, terapia grupal para ayudar a los participantes o a las participantes a procesar las emociones. Y al final pues también tiene su connotación de empoderamiento femenino, ¿no? De que buscan fortalecer la autoestima y la autonomía de las mujeres en diferentes aspectos de sus vidas. Esto en la teoría así como de la práctica de los talleres que te puedes encontrar, que son los círculos femeninos, o sea, lo que hay en mayores rasgos en los círculos femeninos. Sin embargo, sí tengo que hacer la aclaración de que existe una filosofía detrás de estos círculos, o un sincretismo, por así decirlo, con mezclas de otras religiones que vienen a ser parte de este mundo, ¿no? De lo terapéutico y oriental, y pues que termina siendo, insisto, esta experiencia de la New Age que vemos ahorita, ¿no? Sí quisiera decir que las raíces en este feminismo espiritual y esta espiritual de la nueva era de la New Age empezaron desde los 60, 70, en los años 60, 70, y se comenzó a reivindicar esta espiritualidad femenina independiente de las religiones tradicionales. De hecho, no sé si muchas veces han escuchado a este arquetipo femenino que se llama Lilith, ¿no? Muchas corrientes así han querido reivindicar a este personaje,
atribuyéndolo a que viene, a que es un personaje así como disruptivo desde la creación y no sé cuánto, o sea, se puso muy de moda hablar de este arquetipo femenino y bueno, en estos círculos de mujeres reivindican esto, estas actitudes, pero sí quiero hacer la aclaración que obviamente cuando uno va a la Biblia, cuando uno va a los escritos originales hebreos, etcétera, pues Lilith es más que nada un mito que quién sabe quién se lo inventó, porque en los escritos no la vemos. Dicen que acá la mitología alrededor de Lilith es que es supuestamente la primera esposa de Adán, antes de Eva, pero que era una rebelde y no sé qué tanto, y pues bueno, por ejemplo, en la Cábala, donde me tocó también estar, pero eso no son círculos de mujeres, nada más estoy diciendo, a mí me tocó estar en la Cábala, estudiar la Cábala, hablan de que Lilith, pues técnicamente la tocan como si fuera un demonio que tienta a los hombres y no sé qué. La verdad es que es un chiste, tengo que decirlo, es un chiste hablar de Lilith, si queremos ponernos serios en tema teológico, es un despropósito total, da risa, muchísima gente dentro del mundo cristiano realmente desconoce a esta tal Lilith, pero está muy de moda hoy en día escuchar de ese personaje debido a estos círculos de mujeres, ¿no? Obviamente, como dije, pues en la nueva era todo esto que tiene que ver con el sincretismo de creencias orientales, esoterismo occidental y prácticas chamánicas que promueven autosanación, energía cósmica y divinidad dentro del ser humano. Todas esas cosas. Que, aclarando, divinidad dentro del ser humano terminaría siendo panteísmo. Mucha gente se confunde o quiere asumir la teología desde una perspectiva panteísta, ¿no? Así como de que el Dios en mí o que yo soy uno con el todo y no sé qué, este tipo de cosas son exclusivamente del panteísmo. Cuando hablamos de religión cristiana o de fe cristiana, tenemos que entender que partimos de una cosmovisión en donde hay un creador y hay una creación. Nosotros somos parte de la creación, entonces las naturalezas, los atributos que tiene el creador y la creación son muy diferentes y no podemos atribuirle a la creación los mismos atributos que al creador. Entonces es completamente un despropósito decir de que yo soy uno con todo y con el todo y no sé qué. O sea, hablando exclusivamente de lo que es fe cristiana, uno tiene que hay una relación directa del creador con su creación. Así como cuando uno es ahorita que hay tanta inteligencia artificial y todo esto, pues bueno, existe el creador de la inteligencia artificial, entonces ahí es como responde, ¿no? Esto es, sin embargo, pues no me voy a poner a meter a detalles de que si funciona o no como máquina y robot y ya tiene respuestas programadas, no me voy a poner a debatir de esas cosas, pero lo que quiero decir es eso, la naturaleza del creador es diferente que la naturaleza de lo creado. Entonces, bueno, partiendo de ahí, ¿no? Esa es la gran diferencia de por qué los cristianos no le rendimos culto a la creación, a lo que entendemos que es creación, que es, además de todo lo que es humano, pues todo lo que es alrededor del humano, ¿no? Bueno, de las influencias filosóficas puedo decir que es paganismo o neopaganismo, y muchas prácticas provienen de religiones antiguas como la Wicca, el druidismo y otras formas de neopaganismo, donde la naturaleza, la luna y la feminidad sagrada tienen un papel central, ¿no? Se cree que las mujeres tienen una conexión especial con la energía cíclica de la tierra y la luna, gnosticismo, vaya. Algunas ideas de los círculos de mujeres se asemejan a estas corrientes del gnosticismo. Y, pues, por ejemplo, una corriente antigua que enfatiza el conocimiento secreto para alcanzar la iluminación espiritual. Lo que sí es que, quiero decir, estas ideas de la gnosis o del gnosticismo suelen asumir a la mujer como un ser espiritual o divino más elevado. Entonces, por eso suelen como traer consecuencias negativas en torno a las relaciones, porque, bueno, terminan por trastornar todo lo que
lo que es de la fe, ¿no? De la fe genuina, de lo que es el orden del diseño de Dios que instauró cuando nos creó, etcétera. Y por eso se crean estas filosofías que no son nada nuevas, o sea, son ya básicamente un reciclado de los primeros siglos, de los primeros años de la existencia de la humanidad, y pues es muy curioso. Ahora sí, quiero ir más que nada como a mi experiencia. Básicamente mi experiencia radica en que mi mamá, cuando estaba yo un poco más chiquita, estaba muy, muy de que queriendo reconectar con su energía femenina y todo esto. Y yo la vi que llegó a un círculo de mujeres o a un grupo de mujeres donde empezó a tener este contacto con estos círculos donde danzan y que están así como que conectándose con la tierra y con la madre naturaleza y todo este rollo. Y a mí me tocó ir, me llegué a meter con ella así como a los temazcales. Alguna vez han escuchado, ¿no? De que es como estar en una cuevita con piedra y con el calor de piedras calientes, estar ahí, ¿no? Haciendo sanación emocional y desintoxicar básicamente el alma, ¿no? Este rollo. Pero bueno, me tocó desde muy chavita verla a ella y de repente participar con ella. Sin embargo, quiero decir, a raíz como del 2018, una cosa así, 2018, sí, más o menos, fue que yo empecé un proceso de como por etapas en un grupo de mujeres que tenían esto, ¿no? O sea, tenían estas etapas que había que atravesar. Entonces eran, digamos, unas 4 etapas básicas y una extra. Me tocó a mí vivir ese proceso porque yo no me acuerdo qué fue lo que me motivó en ese momento. Quiero volver a aclarar, no era cristiana en ese momento, pero bueno, o sea, lo quise vivir en ese entonces. Y bueno, pasan este tipo de cosas, ¿no? De que se sienta así como que alrededor, hace un círculo de mujeres. Obviamente, pues como si fuera un taller, cada quien, si alguna vez han ido a algún taller, pues le ha tocado de que, pues, presentarse, hablar de sí misma, explicar, bla, 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 mil cosas. Pero bueno, en cada etapa o en cada taller, pues uno vivía como de que alguna etapa de la vida, en este caso era como de vivirla desde la niñez hasta la vieja interior. O sea, como de que desde la niña interior, la joven, la madre, lo que implicaba como el término madre, aunque no fueras madre real, y luego la abuela. Y ya la última etapa, la plus, era como la etapa de la diosa. Tengo que decir, yo las hice todas, pero tengo que decir como más o menos, en estos talleres lo que implicaba eran procesos terapéuticos, o sea, tengo que decirlo, terapéuticos. Y sí quiero decir que a mí me afectó de una manera en la que yo empecé a andar con mi novio, en ese momento novio, el que es ahora mi esposo, y si él viviera el proceso me llevó como a una serie de procesos emocionales, no sé qué estaba pasando, que yo sí me enfrasqué como mucho en este empoderamiento femenino, pero a tal exceso en el que empecé a lastimarlo mucho a él como hombre, porque de alguna forma yo quiero decir, estas dinámicas, estas ideologías, estas filosofías en pro de las mujeres sí te llevan a vivir una soberbia espiritual, incluso, o sea, como contra los hombres. Entonces, en mi caso yo lo viví así, pero a la hora de compartir con las otras mujeres que están en eso, pues me daba cuenta que era lo mismo. O sea, no quiero hablar mal de ninguna de las personas que estaban ahí, pero me daba cuenta que en el conjunto ves siempre, pues, casos de mujeres divorciadas, la mayoría divorciadas, separadas o lo que fuera, que tuviera así como algún tema de conflicto con la figura del hombre. Y lo digo así porque
cuando llego a la fe cristiana me doy cuenta de esto, del orden que Dios estableció y del propósito de ese orden. Entonces cuando busco acomodarme acorde a mi orden, acorde a mi diseño, a lo que Dios hizo de mí, en su propósito original, decido vivirme de esa forma por convicción propia, para obedecer a Dios, para estar bien con Dios. Y es un cambio total, porque te empieza a dar un trancazo de humildad. O sea, básicamente te da tu bañito de humildad, ¿sí me explico? Y acá no, acá es lo contrario. Acá yo creo que es todo lo contrario a darse un baño de humildad, porque es más que nada vivir pues este feminismo espiritualoide, de espiritualoide quiero decir / narcisista, que ahorita que está tan de moda la palabra narcisista la quiero usar en el contexto de lo espiritual, así como acuñado a lo que es lo femenino, que es así volverse como este personaje de víctima, y sí, vivir el duelo, la sanación, gritar, ¿no? Así gritar las emociones, sacar así como que esta fiera interna y todas esas cosas, pero sí es como, sí tengo que decir, es un proceso bastante emocional que te termina removiendo la mente lo suficiente para creer que tienes derecho a comportarte de cierta manera que es completamente pecaminoso. Entonces, por ejemplo, y digo pecaminoso en el siguiente contexto, en una de las etapas, entre etapa y etapa, se supone, la idea es que entre etapa y etapa estás viviendo procesos circunstanciales que te hacen como liberar esa energía de la etapa en la que estás viviendo, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando estaba viviendo la etapa de la doncella, que le llaman, tengo que decirlo, yo sentía, o sea, es como tener que ver a la vida personal, o sea, a la vida personal real que uno vivió, según la óptica así como humana, de decir, es que yo nunca tuve una adolescencia donde sacara mi rebeldía interna. Entonces, por vivir esas emociones de esa manera, con esa justificación mental de las emociones que uno mueve ahí, me terminé peleando, me terminé peleando con mis papás, o sea, les terminé faltando al respeto, a tal grado de que pues yo, o sea, les grité como nunca en la vida les había gritado a mis papás, sí, me dio una enojada, y mi papá lo agarré en el peor momento de su vida, así como que andaba todo, sabe qué le estaba pasando, y me soltó así de que como un manazo, cosa que nunca, pero, o sea, fue como que todo fue escalando, porque nunca en mi vida les había gritado de esa forma, nunca me había como puesto de esa forma con ellos. Y en retrospectiva lo veo, claro que pues, tuve mi momento donde yo me enojé y estaba tan enojada con mi papá y no sé qué, cuando mi papá nunca en la vida me había levantado la mano, nunca nada, o sea, mi papá no es una persona, no es un hombre violento, pero en ese momento, pues, o sea, él como que se despertó así como que se despertó todo enojado de que vio a mi mamá así como que ver que yo le estaba grite y grite, y él así como que todo medio modorro, como que no reaccionó, no supo qué hacer. Y me dio el manazo, ¿no? Y yo así y pues me salí enojadísima, o sea, yo estaba así como de que, pero terriblemente así como en el plan yo como, insisto en este empoderamiento femenino de, mi papá, los hombres, y yo autojustificando mis cosas por decir, es que como nunca en mi vida me rebelé contra mis papás, pues estoy en mi derecho. O sea, cosas muy absurdas, ¿sí me explico? Entonces, ahorita lo veo y en retrospectiva, o sea, para mí es analizar las cosas ya desde una perspectiva cristiana, es decir, en retrospectiva, pues era pura autovalidación emocional de cosas absurdas, ¿sí me explico? Entonces era como las ganas de querer justificar mi propio pecado en ese momento, de hacer lo que estaba haciendo y querer decir, no, todos me la hicieron todas, entonces deberían de comprenderme a mí, que nunca me puse así en la vida con ellos y ahora era mi momento, casi. Entonces yo lo estaba viviendo así,
pero sí puedo decir, eso pasa. O sea, esas cosas en ese mundo, de esa manera emocional, pasan. Es como estos cursos de coaching, si alguna vez han visto, que la gente así como que sacas una, pero porque las emociones están así como están tan alteradas, la mente está tan removida de ideas que las emociones te terminan agarrando por la mera carnota. Y no sé, son procesos así, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, con mi novio, pues, o sea, con mi esposo, en ese tiempo era mi novio, igual lo mismo, era así como que saqué un yo muy diferente al cómo me conoció antes de empezar el proceso y pues fue como que algo muy difícil para él, tener que lidiar con la relación en ese momento con una mujer que básicamente no lo respetaba y de repente, pum, salimos embarazados, entonces él era así como que no manches, ya valió, pues así como que fue algo muy difícil para él atravesar esa etapa en la que yo estaba viviendo, porque lo estaba tratando de la patada, porque yo estaba viendo una soberbia espiritual a raíz de estos procesos emocionales que se estaban dando, ¿no? Debido a cómo salí de los talleres toda removida y no sé qué, ¿no? Toda empoderada. Y claro, o sea, una piensa que está en este tema de que, ay, mi sabiduría de mujer divina y no sé qué tanto, y ahí sí te quieres sentir así unida con el cosmos y como que, ay, recibo mensajes del más allá, todas estas ideas medias brutas, la verdad. Entonces, y digo, esas ideas venían de mí, o sea, no estoy diciendo que estas ideas vengan de allá, pero son influencia para que en mí me cause la suficiente como autojustificación para fomentar mi propio pecado, ¿sí me explico? De esa manera me estaba afectando o lo estaba viviendo yo. Y bueno, podría decir mil cosas más, ¿no? De cómo lo viví, cómo todo. Bueno, no tantas cosas, realmente es como que no me quiero poner muy sensacionalista, no les quiero venir aquí a dar como los sustos, de que, todo era bien demoníaco o algo así, ¿no? Lo que sí puedo decir es que dentro de los cursos, dentro de estos círculos, sí se hace esto de que le pides permiso a los elementos, a las 4 direcciones cardinales, pones altarcitos alrededor y con los elementos, haces como este tipo sí, pues como bailecitos y como unas dinámicas, no sé si alguna vez han visto estos en las marchas feministas, estos como movimientos de mujeres que están así como que abriendo, no sé, ay, me da mucha risa. Como que están abriendo así su chakra sexual y empiezan así como a moverse todo rara, pues hacemos eso. O sea, yo era una de esas. No más que en un círculo un poquito más privado, ¿no? No haciendo el ridículo como, como esas mujeres que hemos visto en los videos ahí de repente burlándose de las feministas, pues yo pudiera haber sido una de esas. Sin embargo, pues bueno, nosotros lo hicimos así, pues obviamente es como que esta manera de mover los centros energéticos, los chakras y para abrir aquí sanación de matriz y todas esas cosas que si alguna vez has llegado a ver publicaciones al respecto y de repente dices, ¿qué onda? Pues todo eso cuando les hablo de círculos de mujeres, viene de estas filosofías, ¿sí me explico? O sea, todas esas cositas vienen de estas filosofías, estos movimientos así como medio brujitos. También, por ejemplo, que nos tocaba hacer, leer las runas, leer el tarot, nos daban una cartita con alguna diosa, entonces una representaba esta energía interna de la diosa. O sea, si se fijan, pues todo muy como que una mezcla de hinduismo, gnosticismo, o sea, todas estas cosas, porque pues al final de cuentas todo tiene New Age. Si vieron mi testimonio de cómo Jesús me sacó de la New Age, pueden ir a verlo, porque pues básicamente yo estaba ahí, ¿no? Pero esta es una de las cosas, una de las corrientes en las que estuve en aquel tiempo, y tengo que decirlo como lo que fue, ¿no? O sea, como lo que fue, como lo que es. Y ahorita, por ejemplo, desde la perspectiva meramente cristiana, tengo que decir cómo lo analizo, sobre todo con la Biblia, ¿no?
Por ejemplo, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas que se pudieran impregnar incluso dentro de la iglesia, creyendo que, como estas ideas feministoides que de repente veo que empiezan a suceder en las interpretaciones que se le dan a la Biblia. Porque una cosa es asumir que la Biblia tiene una interpretación machista o que la gente le dé una interpretación machista a la Biblia para justificar luego darle una interpretación media feministoide. Entonces, cuando esas cosas pasan, yo empiezo a tener mi sentido de alerta y quiero decirlo, ejemplificarlo, por ejemplo, porque sí hay unas interpretaciones por ahí medias feministas de la Biblia, como esto del igualitarismo, ¿no? Que quieren equiparar al hombre y a la mujer, quieren buscar textos que se amolden a esta idea de equiparar al hombre y a la mujer con igualdad. Y para mí, por ejemplo, para mí sería como existen estas tres posturas del igualitarismo, el complementarianismo y el patriarcalismo, que ya en los extremos de igualitarismo y patriarcalismo sí terminaría por ser una postura, como una forma de ver la Biblia de manera machista y otra de manera feminista. Y a mí me gusta el centro, que es el complementarismo. Entonces, cuando hablamos de estas tres posturas, sí podemos entender que hay cosas del mundo que yo veo que se están introduciendo, por ejemplo, para crear esta batalla de sexos o crear esta batalla en la idea espiritual de lo que se concibe del hombre y de la mujer en función de lo que dice la Biblia. Y yo creo que es un error, ¿no? O sea, yo después de haber vivido estas corrientes, estas ideas, yo creo que es completamente un error, porque no podemos partir del sesgo de género y querernos pelear con lo que la Biblia dice, asumiendo como si lo que Dios dice en su palabra de alguna forma es para perjudicarnos a nosotras, en vez de simplemente conciliarnos con lo que Dios hizo de nosotras y entender lo virtuoso, la virtuosidad que hay detrás del propósito que Dios nos dio a nosotras. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es como esto de los roles, ¿no? De los roles tradicionales, entre comillas, que el hombre es más dado al trabajo, a la provisión, a la protección, etcétera, y la mujer es más dada al cuidado, al hogar, a la casa, a la familia, etcétera, ¿no? A las relaciones. Pero cuando entiendes lo virtuoso de ambos mundos y cuando entiendes que ambos mundos, ambos diseños tienen su propia batalla personal con la cual lidiar por su propio pecado, y entiendes que cada uno, su mayor propósito no es ir a pelearse con esas consecuencias del pecado, lo que sea, sino ir directamente a la fuente que es Dios, a restablecer su relación con Dios a través de la obra de Jesucristo, de la fe en esa obra redentora de Jesucristo, es cuando entiendes, cuando empiezas a conciliar, cuando empiezas a poner el diseño de cada uno en su respectiva balanza, sin pelear, sin confrontar, sino simplemente acompañar y complementar, ¿no? Entonces, esto es lo que deduzco ahora, por ejemplo, de esta dualidad de que el hombre y la mujer, no sé qué, que tanto le quieren meter, ¿no? Como a creer que es una especie de energía, que yo tengo la energía femenina y la masculina dentro de mí. No, no es cierto, no es cierto. Esas son tonterías de la nueva era, del gnosticismo y de todas esas filosofías así de milenios orientales, ¿no? Eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Al hombre lo diseñó de una manera y a la mujer la diseñó de otra manera. Y el tema es que uno puede ir a la Biblia y ver cómo se manifiestan en sus propios respectivos diseños, sus problemáticas individuales, ¿no? Ya después hablaré de esas cosas, de esas diferencias, pero ahorita pues básicamente quiero dar esas reflexiones. Ahora, también si quisiera decir, por ejemplo, si en el mundo cristiano esto de
de cómo encontrar grupos de mujeres que te apoyen o que si es bíblico hacer círculos de mujeres, pero desde una perspectiva cristiana, claro que sí. O sea, yo creo que parte de nuestro diseño como mujeres es precisamente el hacer comunidad, el hacer apoyo, sostén emocional / espiritual para nuestro crecimiento en la fe. Existen ministerios de mujeres, generalmente los ministerios o los grupos de mujeres están en una iglesia local. Tú, si eres mujer, me escuchas y de repente como que sientes esa necesidad de formar un grupo de amigas o lo que sea, ve a la iglesia local en la que estés, pregunta si hay un grupo de mujeres y júntate, busca la manera de juntarte. Si no hay en la iglesia a la que tú vas, bueno, busca en otra, pero busca juntarte en algún grupo de mujeres que se enfoque en la palabra, que se enfoque en la oración, que se enfoque en el acompañamiento, en el discipulado, para que puedas tener este sostén, este grupo de mujeres, porque pues, basados, por ejemplo, en Tito 2, 3 al 5, donde las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes sobre la vida cristiana, el matrimonio, la maternidad y el carácter piadoso, ¿no? Pues pueden organizarse en las iglesias, en reuniones, en las casas, estudios bíblicos o lo que sea. O sea, los grupos de mujeres cristianos, no, obviamente no se van a poner a hacer así de que estas danzas al sol y toda la cosa, pero sí se van a poner a hacer oración, adoración a Dios, y entendí mi reflexión y meditación. La verdad es que yo tengo que decir, recomiendo 100% tener amigas cristianas que te estén dando una perspectiva siempre orientada en la palabra para la vida práctica. No hay nada más rico que eso, porque además de que te nutre el alma, te edifica, también te baja, o sea, te dan tu buena dosis de humildad de decir, espérate, hermanita, espérate. Acá tienes que hacerle porque aquí Dios dice que hay que hacerle de esta manera, pero siempre con esa gracia, siempre con ese amor de Dios a través de la palabra, de la instrucción bíblica, ¿no? Por ejemplo, pues si hay grupos semanales o lo que sea, la verdad es que el enfoque cristocéntrico es 1000 veces mejor que en esto de la autosanación emocional. Por ejemplo, pues creo que hay uno de los ministerios más famosos es de Mujer Verdadera de Aviva Nuestros Corazones, ¿no? Yo, por otro lado, tengo mi podcast y mi página de consejería bíblica cristiana especialmente para mujeres, para las experiencias de las mujeres, que se llama Bien Honestas. Si necesitas consejería o algo, no dudes en mandarme mensajes, yo estoy aquí. Promuevo sobre todo esto de las relaciones saludables entre los sexos para que puedan entenderse desde ese diseño, pues, que Dios hizo de ellos. También pueden existir grupos de madres cristianas, porque también, obviamente, una como mamá, yo soy mamá, necesito de repente consejos de crianza, sobre todo con principios bíblicos, basados, por ejemplo, en Proverbios 22:6. También hay mucha lectura, hay muchísima lectura de mujeres cristianas o enfocados a las mujeres cristianas o enfocados a la mujer, pues, pero desde una perspectiva cristiana. La verdad es que no he encontrado nada más aterrizado a la realidad. Yo creo que le mencionaba alguna vez a alguna amiga que mis reflexiones de la realidad o mis meditaciones de la realidad suelen ser muchísimo más realistas cuando me enfoco en lo que dice la Biblia. O sea, es una manera de ver el mundo de una manera mucho más realista cuando ves el enfoque bíblico que le da una verdadera aplicación a las cosas. Bueno, ya dije, ministerios de mujeres en las iglesias, grupos de mentoría cristiana y también pues consejería bíblica, lo que sea, siempre es buenísimo buscar, sobre todo con hermanas que sepan o que tengan más sabiduría que una o que tengan una perspectiva diferente de las cosas. La verdad es que no hay nada más delicioso que tener amigas, tener hermanas cristianas
que están en una misma sintonía y sobre todo que tienen un mismo propósito. Yo aquí lo hablé en uno de los podcasts con mi amiga Nicole, que cuando la amistad está en Cristo, el nivel de intimidad de verdad es mucho más profundo que cuando no. Yo sí tengo que decir que la verdad mis mejores amigas ahorita ya no son las personas que consideraba antes de mi vida cristiana. Ahorita son las que están en Cristo y que sé que puedo contar con ellas cuando me derrumbo, y yo soy muy así de que yo antes era muy cerrada en mis círculos, o sea, de que tenía contadísimas con los dedos de mis manos a las personas más cercanas de mi vida, y tener amigas cristianas de verdad me ha sido así como que un respiro más allá de lo espiritual, emocional, porque sé que siempre me van a dar mi bajón de soberbia, que es con algo con lo que yo muchas veces lidié. Mi bajón de soberbia para orientarme con la palabra, me dan consuelo, claro que también me dan ese consuelo, ese apapacho, esas cosas que son muy naturales entre mujeres, pero que lo podemos compartir con la misma visión, con el mismo propósito, que es la palabra de Dios, que es todo cristocéntrico, que es una manera de decir, la carga de este mundo es tan pesada, ay, es que esto, o sea, todo es así. Y bueno, tengo también mi grupo de amigas, y al mismo tiempo, pues también me piden muchos consejos, porque pues bueno, no, mi experiencia en el mundo antes de Cristo fue bastante curiosito. Ya luego les platicaré qué tantas más cosas llegué a hacer en mi mundo, en mi época New Age, pero sí quiero decir, de verdad, hay que aprender a distinguir lo que se quiere meter de este mundo en la iglesia y sacarlo a patadas, porque la verdad es que sí he visto que cada vez que las mujeres se quieren meter en una especie de empoderamiento femenino, termina por, ahora sí que, como dice la Biblia, la mujer sabia con sus manos edifica su casa y con sus manos la derriba. Esperen, creo que no era así el versículo, pero bueno, por aquí lo pondré, para que lo lean bien. Pero sí, o sea, creo que uno de los mayores éxitos que puede tener una mujer es sentirse plena cuando está construyendo cuando se hace responsable de sí misma, de ser capaz de edificar su casa. No significa que eso no significa como de aguántese todos los abusos, no, eso no dice la palabra. Una cosa es hacerse responsable delante de Dios de lo que a una le toca para edificar con sabiduría el hogar, ¿no? Entonces, ya luego les platicaré en otro momento cómo fue que de este principio, de este versículo, de esta verdad bíblica, logrado llevar, ahora sí que puedo decir con mucho orgullo y gracias a Dios, orgullo del bueno, o sea, no orgullo como del malo, sino como orgullo de ánimo, poder decir que gracias a eso, ahora sí puedo decir que tengo la relación de mis sueños con mi esposo y que sigue mejorando, todo sigue mejorando. Ya les platicaré porque digo que nuestro proceso en ese inter fue un poco duro, pero además todo lo demás, ¿no? Entonces ese es el siguiente video que vamos a andar viendo por aquí. Y pues nada, espero que les haya gustado, que les haya dado un poquito de luz, o que se hayan sentido tal vez algo identificadas. Si necesitan información de círculos de mujeres cristianas, no círculos de mujeres de estos New Age, sino como de ministerios, grupos, o lo que sea, orientación, consejería bíblica, lo que sea, no duden en mandarme un mensaje. Y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.